Bueno, buenas tardes, público inteligente y de buen gusto, ¿no? Que elige bien los sitios a los que va. Bienvenidos a esta tercera jornada de Aridane Criminal 2023, tercer encuentro de novela negra y policíaca de los Llanos de Aridane. Ya pasamos el Ecuador del festival. Ya estamos todos aquí, ya no va a haber ningún problema más con ningún vuelo hasta que nos tengamos que volver, que ya verán que sería de nuevo. Y venimos con 3 mesas que yo creo que van a interesarles mucho, ¿no? Eso sí, comienzo repitiéndoles lo de siempre, ¿no? Tienen ahí unas fichitas, ¿no? Para que escriban sus preguntas, sus comentarios y nos los entreguen a mí o a Julia, que anda por ahí, la chica del pelo de colorines, ¿verdad? Nosotros se lo haremos llegar a los moderadores y ya verán que luego nos formula la pregunta, pero bueno, nosotros lo traemos, ¿no? Bueno, y una mesa que estoy seguro de que les va a generar muchas preguntas y muchas opiniones es la que tenemos a continuación. Algo que está en el ADN de la novela negra desde sus orígenes, desde autores como Horace McCoy, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, que hasta teorizó sobre ello en El simple arte de matar, es la posibilidad del género de ser vehículo de un aparato crítico ante la realidad social. La posibilidad de que sirva para denunciar las contradicciones del sistema, las escisiones entre la ética y la política, ¿no? Los 3 autores con los que Eduardo García Rojas conversará a continuación es este señor, el de los ojos bonitos, ¿vale? Son Marta Prieto, Javier Díaz Carmona y Francisco Zamora Loboch. Ellos demuestran en sus libros que esta cualidad de ser vehículo de denuncia de la desigualdad y la corrupción está más viva que nunca, que la novela negra puede convertirse en el testigo de los males de la sociedad, que puede convertirse en el ojo público. Bueno, pues muy bien. Entonces la primera pregunta coge un poco el testigo que ha comentado Alexia hace apenas unos segundos, y es si realmente creen ustedes como escritores que la novela negra es el mejor vehículo para denunciar casos de corrupción. Y empezamos por ti, Paco, y seguimos por Marta y seguimos después por Javier. ¿Crees tú? ¿No podría ser al revés? Bueno, o empezamos por Javier, seguimos por Marta. Ay. Vale, tomo el testigo. No, la novela negra es un excelente vehículo para denunciar la corrupción, para denunciar los aspectos oscuros del sistema en el que vivimos. Pero bueno, hay otros, ¿eh? No es que sea el mejor, como hay gente que dice. Tú puedes denunciar la corrupción a través de muchas vías. A los escritores de novela negra yo creo que a la mayoría nos gusta meternos en berenjenales, nos gusta buscar cosas complejas, pero también cosas que haya que denunciar, aunque lo que nosotros hacemos no es una denuncia, es literatura, es ficción, nos lo inventamos todo. Pero si nuestras novelas, al menos es como lo veo yo, permiten a quien está leyendo reflexionar un poco sobre eso que estamos nosotros describiendo, que no denunciando, o denunciando descriptivamente, bueno, pues yo me quedo con eso. Sí, yo creo que es un muy buen mecanismo para denunciar la corrupción. Otra cosa es que actualmente eso se cumpla. Yo creo que la novela negra, entendida como lo ha dicho Alexis, es un arma mucho más poderosa que el periodismo incluso, y que el ensayo, por ejemplo, que la historiografía, porque le llega a todo el mundo. Es más complicado que alguien se ponga a leer un ensayo sobre la corrupción en España, por poner un ejemplo. Sin embargo, si tú le construyes unos personajes que viven los efectos de esa corrupción, es mucho más fácil crear unos mecanismos de identificación y que la persona que lo lee comprenda cosas que de otra forma a lo mejor no comprendería. Pero eso ya, lo que he dicho de que otra cosa es que se cumpla, yo creo que podemos ahora dejarlo aparte porque tiene miga también. Paco. Un poco he leído ya a alguien que decía que las redes sociales se han convertido en un quinto poder.
Si a ello aunamos el Internet libre, estas nuevas publicaciones .es, que son pequeñas y tal, y la novela negra, podemos conformar una sociedad mucho más poderosa y libre a la hora de afrontar cualquier tipo de problema, ¿no? Hay otra pregunta que le quería plantear, que es una cosa que a mí me resulta también muy interesante dentro del género, que son los corruptos, es decir, los malvados, los villanos, por decirlo de alguna manera. Y es interesante dentro del género porque esos corruptos, la mirada que ofrecen también es intentan humanizarlo, porque son personas, también tienen sus más y sus bienes, ¿cómo sería? Sus males y sus bienes. Entonces la pregunta es eso, de decir, los corruptos en sus libros son malos absolutos o son malos que también tienen debilidades humanas, como todo Dios. Bueno, los corruptos son personas como todas y toda persona tiene luces y sombras, ¿no? En mi caso concreto, en mi novela, lo que sucede es que no hay corruptos, tal y como se define el corrupto, la persona que se vende, la persona que actúa bajo mano. En lo que yo he escrito es la gente que sale ahí actúa conforme a la ley, conforme a las normas del sistema capitalista, pero lo que se trata de demostrar a través de esa actuación es que es el propio sistema, es la propia forma de vida, las propias normas de las que nos hemos creado, las que están corruptas desde el origen, que permiten que actuando conforme a la ley tú llegues a cosas tan sencillas como que vale más un 1% de beneficio que la comida, la vida o la vivienda de 5, 10, 20 o 25 personas. Yo en mis novelas hay corruptos, que son gente normal y corriente, pero lo que yo quiero denunciar es la corrupción en la que se basa el propio sistema, más que pensar que el sistema está más o menos bien, pero hay gente que actúa al margen. Yo soy bastante más crítico. Yo creo que el sistema nace de un germen de corrupción que permite que el poderoso sea cada vez más poderoso, más rico, y todo eso tiene que ser siempre a costa del que está por debajo. Ponemos demasiado el foco en el corrupto y parece que el corruptor no tiene mucha importancia asimilamos corrupción con en el ayuntamiento, mordiditas y esas cosas. Y yo creo que, voy a hablar de España, que es lo que nos interesa, que en España la corrupción es un problema estructural que viene de la herencia franquista que se ha perpetuado no solo en el poder político. Solo tenemos que recordar que un ministro de Franco fue el fundador del actual del Partido Popular. Entonces, sobre esa base de que hemos construido una democracia sobre la podredumbre, sobre asesinatos que han quedado impunes, hay que tener en cuenta que el cuarto poder, el periodismo, no solo no cumple con su función de mostrar dónde está la corrupción, sino que además se ha convertido en el instrumento del poder. Es que tenemos corrupción en la política, tenemos una corrupción económica muy importante. Las familias que sustentaron el régimen de Franco y permitieron que se perpetuara durante 40 años son las familias que están la banca, las aseguradoras, las empresas donde nuestros políticos acaban sus días. Luego hay otros poderes, como el Poder Judicial, que es esencialmente corrupto. Hablo de la cúpula, no hablo de los jueces de primera instancia. Hablo de que el Poder Judicial tiene una corrupción muy importante. Tenemos al Consejo General del Poder Judicial secuestrado desde hace 4 años por el Partido Popular. El Poder Judicial está lleno de jueces ultraderechistas, franquistas. Y luego hay otra cosa que a mí me sorprende mucho. A ver, en este país tenemos una ley del silencio. Una ley del silencio que empezó cuando Felipe González y todos, de la derecha que viene del franquismo no esperábamos nada, pero que Felipe González decidiera
dejar impunes, no perseguir los delitos de lesa humanidad que según el derecho internacional no pueden prescribir. O sea, que este señor decidiera construir una democracia sobre el dolor de mucha gente en España, pues ya te indica en qué sociedad vivimos. Hay otro asunto. El poder, el poder judicial, por ejemplo. Yo comparo España con lo que sucede en otros países como en Chile, en Argentina sobre todo. Tendremos que copiar, tendríamos que habernos dejado influir por el modelo de Argentina, que a pesar de que al final de la dictadura el gobierno de Videla decidió imponer una ley de punto final, de obediencia debida, vino Alfonsín y dijo, no señores, esto hay que juzgarlo, no podemos pasar a una democracia con este lastre. En España pues lo hemos hecho así, nos hemos querido creer, nos han vendido la moto, el señor Tierno Galván diciendo si no estáis colocados, venga a colocarse. O sea, es que hemos empezado tan mal que somos un país en el que la impunidad de los corruptos es algo tan naturalizado que ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Luego hay otro poder, que es el poder del ejército, que es esencialmente corrupto, en los que se están cometiendo unas irregularidades, una falta de transparencia. Hay un teniente que se llama Luis Segura Gonzalo, me parece, que hace unos años escribió una novela denunciando toda la corrupción que él vivía a diario en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Pues a este señor, que lo denunció ante sus mandos superiores y posteriormente en los tribunales, la consecuencia que ha sufrido es ser expulsado del ejército y ser, digamos, el Tribunal Supremo ha acabado enjuiciando sus denuncias y ahí está el hombre siendo perseguido por denunciar la corrupción del ejército. Es que parece que hablamos de corrupción del político de turno, pero la corrupción en España es una corrupción ya social, que ha permeado en todas las capas. Y eso es lo que yo quiero contar en la Ilustrísima. Ahí hay unos políticos que son dignos herederos del franquismo. Bueno, en León tenemos a Martín Villa, que es un tipo que la justicia argentina intentó procesar. Pero ¿qué pasa? Que si rescatamos, si damos a las víctimas, restauramos su dignidad, viene lo de ahora tengo que devolverte también todo lo que hemos robado. Entonces, seguimos en esta podredumbre y yo creo que es un círculo vicioso que si la gente, las personas que somos el pueblo, no vemos ejemplaridad en nuestros gobernantes, en nuestros jueces, en los militares, que por mucha novela negra, por mucho que digamos la novela negra no hace nada. Como no lo hace el periodismo, que es el principal obligado. Los dos grandes grupos mediáticos, Atresmedia, Mediaset, están en manos de un corrupto. El Mediaset de Berlusconi y Atresmedia está en manos del Grupo Planeta. También es una editorial que publica muchas novelas negras que denuncian la corrupción. Entonces, estamos rodeados, estamos autodestruyéndonos. La corrupción creo que viene del latín corruptio, algo así, que significa pudrirse desde dentro, ¿no? Es un concepto biológico, pero es que las comunidades también se empiezan a pudrir y eso acaba contaminando a todos. Y es lo que pasa en este país. ¿Y Paco? Yo lo que destacaría más es la corrupción moral, ¿no? Más que la monetaria. Cada vez que veo a señores como el señor Bono o como el señor Moratinos dándonos clases de moral en la televisión, ¿no? El señor Bono es asesor del señor Obiang, un dictador despreciable y asqueroso, asesino, una persona mala. El señor Moratinos, a su vez, exministro de Asuntos Exteriores de España, es asesor y amigo personal del señor Obiang. Entonces hemos llegado ya a la podredumbre moral, ¿no? Esta gente habla en la prensa española, opina, da consejos.
está presente constantemente. Cada vez que les llaman, están allí en la tele. Y nosotros los tenemos que soportar, aguantar y callarnos. Si fuera al revés, ¿cómo sería? Evidentemente, un negro que viniera aquí y se pusiera, o que en Latinoamérica y tal, a absorberle las pelotas al dictador del turno, sería denunciado inmediatamente. No, aquí es que nos da igual. Nos da exactamente igual. Y le seguimos saludando a ese señor y a esos señores. Y les hacemos genuflexiones. Y sacamos artículos laudatorios sobre esta gente. Entonces, ¿en qué sociedad vivimos, no? Esa era una pregunta que les quería plantear también. ¿No tienen la sensación de que este país igual mira con demasiada diferencia los casos de corrupción? Y de hecho, en los propios círculos familiares, cuando alguien roba o cuando algún político le da el cargo a un amigo o a su hermano, dice la gente normalmente la respuesta es muy bien, yo también haría lo mismo. No es un país que acepta demasiado la corrupción, además, sobre todo en un país donde en su mejor literatura, que es la del siglo XVI-XVII, surge un género que es maravilloso, que es la picaresca, que a fin de cuentas son también corruptos, ¿no? ¿Perdona? La picaresca. La picaresca, sí. Ahí yo no estoy de acuerdo y me parece muy mal. Voy a discrepar. Vamos a ver. El Buscón, Rinconete y Cortadillo, el Lazarillo, son desfavorecidos sociales que hacen trampas y se buscan la vida para subsistir. gente que esté El así. señor Roldán, el señor Urdangarín, tienen una vida muy acomodada, pero quieren más. Entonces, cuando decimos que hay como una especie de fatalismo biológico, es que España, la picaresca... No, perdón, no tiene nada que ver la picaresca con esto, porque además la picaresca de la que hablas tú, también hay relatos en Alemania, tienen una especie de Lazarillo de Tormes, en Inglaterra. Es simplicísimo. Pero bueno, son por influencia de la literatura española en ese momento, que era muy potente, que llega también a Gran Bretaña, los cuentos de Canterbury y tal. Bueno, eso es otra historia. A ver, en aquella época había muchos vicios sociales. La Reforma Protestante es una buena muestra de que se intentó, y Dickens criticaba los vicios de Inglaterra y Balzac de Francia, y yo creo que no tiene nada que ver y que es una excusa barata lo de que es que tenemos una tradición por la picaresca. No, es que no tiene nada que ver. Pero hay cierta afición y eso es cierto. Lo que sí que estamos es naturalizando una práctica que empezó en la Restauración, pero que se ha consolidado en el régimen de Franco. Es que Franco mantuvo el poder porque las familias económicas que lo rodeaban hacían y deshacían a sus anchas. Entonces, cuando no hay una cultura democrática, cuando no ha habido una justicia transicional en la que se haya condenado esas prácticas, en las que se haya devuelto todo lo que robó el franquismo, que no solo mató, también robó, en nuestra generación, yo nací en el 72 y a mí me educaron totalmente despolitizada. La transición, la dictadura rompió toda la cohesión social, los lazos sociales, las asociaciones de vecinos, los sindicatos, todo. Nos convirtió en consumidores. Y así estamos. Y es como el que vive al lado de un aeropuerto y al principio le está molestando mucho el ruido del avión, pero llega un momento que es que no solo no le molesta, sino que ni siquiera lo oye. Pues es lo que pasa en esta porquería de país. Sí, al final estamos hablando de que la corrupción está tan extendida, es lo que hemos dicho todos, moralmente, políticamente, socialmente, que se ve bien. Es decir, la persona que defrauda Hacienda está bien vista. Este tío es listo. El que hace las cosas sin factura es que es listo. ¿Por qué va a pagar Hacienda? Y cuando se lo planteas, dicen, no, a ver, pero es que los de arriba ya lo hacen. Y el abuelo de los de arriba también lo hacía. Y es que lo hace todo el mundo. Bueno, pues si ese es el argumento, es un argumento bastante triste. No es genético, lógicamente, no es algo que provenga de nuestra forma de... Si fuera algo geográfico, Corea del Norte y Corea del Sur. Sí, no. ¿Cómo se explica esa yo no diferencia? creo que sea algo netamente español, ni tiene nada que ver con Lázaro de Tormes, ni nada de eso. Yo creo que es una condición humana alimentada por algunos factores inconcebibles. O sea, yo le oí una vez al presidente del Atlético de Madrid
Antonio Cerezo, decir que no entendía la corrupción, porque a él lo que más le gustaba eran las gambas. Y solo podía comer 1 kilo de gambas. ¿Para qué querrá más? Dijo. Pues hay gente que le gusta más gambas, tenerlos almacenados y verlos por la noche, como ha ocurrido últimamente en el Parlamento Europeo, ¿no? ¿Qué hace un señor diputado del Parlamento Europeo excelentemente pagado y con un prestigio social importante e imponente? ¿Qué hace este individuo guardando 1 millón de pesetas que le ha dado un catarí, un moro, no sé qué, o un guineano? Pero vosotros le encontráis lógica a eso. Además, es 1 millón de euros que no puede utilizar así alegremente, porque tampoco es tan fácil dar salida a 1 millón por muy diputado que seas. ¿Qué hace ese señor? O el caso de Convergencia y Unión con Jordi Pujol, ¿no? A mí son 2 casos de corrupción que de verdad me golpearon seriamente. Mi autoestima moral y la confianza que yo tengo y sigo teniendo en las instituciones, además ocurrió en verano, cuando uno está, lo de Jordi Pujol, quiero decir, estás tomando unas sardinitas trinchadas en el tal, disfrutando de una cerveza y que de repente veas que toda una familia se ha dedicado a estafar, no solo monetariamente, sino moralmente a un país, ¿no? Ese golpe es tremendo. Y lo último, lo del Parlamento Europeo, ¿a dónde vamos a ir? O sea, y no eran españoles, ¿no? Era pues una señora, además, joven, atractiva, ¿Y bella. eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver depende de ser guapo o feo con ser más corrupto o menos, Paco? Hombre, yo necesito un corrupto feo para adornar mi novela, no me fastidies. Pero es que dices, confías en las instituciones. Están muy debilitadas las instituciones porque no hay mecanismos internos de control, para empezar. Luego, nuestro sistema electoral, que está pensado por el régimen del 78 para favorecer al bipartidismo, podían reformar las listas y en vez de ser unas listas Abiertas. No unas listas abiertas, porque listas abiertas son las del Senado en que tú puedes votar a varios partidos políticos. Hablo de listas desbloqueadas, que tú tengas que votar a un partido, pero puedas elegir a la persona o puedas excluir a la persona de ese partido que no quieres. Es el sistema inglés, vamos. Esa. O Y el británico, más bien. el Tribunal Constitucional. Bueno, es que para empezar hay una cosa del Poder Judicial. Yo estoy ahora muy metida con lo del Poder Judicial, porque he empezado a pensarlo y digo, ¿pero por qué no hablamos del Poder Judicial? El régimen franquista, a pesar de que Franco era militar, no fue un régimen castrense como el argentino, en el que el ejército o el argentino o el chileno, bueno, como en el que el ejército y las fuerzas armadas ejercían labores también judiciales. Aquí la justicia ordinaria, las jurisdicciones ordinarias estuvieron al servicio del régimen. Integraron el Tribunal de Orden Público, que hasta el año 78 a los homosexuales los perseguían por la ley de vagos y maleantes. Bueno, pues automáticamente, este es el país del gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual, el Tribunal de Orden Público, el día que se disuelve, se reconvierte automáticamente en la Audiencia Nacional y los magistrados, ¿les suena Mariscal de Gante, que fue ministra? Bueno, pues su padre fue un magistrado del Tribunal de Orden Público. O sea, ¿cómo vamos a pensar que se va a depurar nada y que se va a acabar con toda esa basura y con toda esa inmundicia? Es que es imposible. Y Paco, te voy a atacar ahora a tu oficio, el periodismo. Para mí, el periodismo es el gran culpable en España de que estemos como estamos, porque el periodismo se ha dedicado a blanquear. La familia del dictador ha seguido viviendo de puta madre, saliendo en las revistas, siendo entrevistadas como las mujeres más glamurosas. El periodismo, en el momento en que los grandes medios económicos se hacen con el poder del 80% de la comunicación audiovisual y la prensa escrita, ha empezado pues eso, a perseguir cualquier intento ciudadano. El movimiento del 15M ha sido aplastado por las noticias falsas y por los... Mira,
Para la justicia transicional no copiamos a Argentina, pero para el lawfare de Latinoamérica ahí estamos los primeros en empezar a inventarnos cosas de la gente, de los políticos y de los ciudadanos que intentan mejorar y descontaminar un poco esta sociedad. ¿No crees que el periodismo es aquí, Hombre, no digo el gran culpable, pero probablemente... Hombre, el gran culpable no, el gran culpable... No hay culpables, aquí como suele ser en la novela negra, no hay culpables. Responsable. Me niego a buscar en la novela negra ningún culpable. Culpables somos todos, en ese sentido. Y también, claro, aferrándome a mi profesión, la profesión más bonita y más canalla que he vivido en toda mi vida, tengo que recordar o tengo que reconocer que el periodismo como tal murió hace muchos años. Ahora somos agencias de comunicación y de venta de latas de sardina, de venta de candidatos de los partidos políticos. Albert Rivera es un político. No, porque los partidos políticos son los dueños de esos medios. Claro, claro. Disculpad, quería una pregunta del público para reconducir otra vez el debate a la literatura negra y corrupción. Bien. La pregunta dice lo siguiente: ¿hasta qué punto hay escritores que emplean su capacidad creativa para perpetuar y o blanquear las desigualdades y el sistema actual corrupto? Antes de que hable Marta voy a hablar. Ay. Por favor. Mira, Es que me estáis tocando la herida. Hay otra pregunta del público, así que... Vale. Y os pido brevedad. Vale. Sí, no, a ver, yo creo que hoy en día se vende como novela negra en España, vamos a hablar de España, un montón de novela policíaca, criminal, thriller, que de novela negra no tiene absolutamente nada y que se dedica a blanquear los cimientos del régimen, del sistema. Nos están poniendo las novelas que más se venden, los autores que más venden, nos están presentando a delincuentes individuales, locos, muy agresivos, que dan muchísimo miedo porque degüellan a nuestras hijas, les abren en canal y al instante nos aparece la Guardia Civil a salvarnos, ¿no? Si no fuera por la Guardia Civil o por la Policía Nacional, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra, los que sean, si no fuera por ellos estaríamos a la merced de esos psicópatas asesinos que van por la calle. Lo que nos quieren decir, lo que nos están vendiendo todas esas novelas que se venden como negra, yo entiendo que se venden como negra porque la novela negra se ha ganado una reputación de ser antisistema o de ser denunciante del sistema, se venden como negra novelas que lo que hacen es decirnos el sistema funciona de maravilla, pero si hay algo que se salga de su sitio, para eso tenemos a la Guardia Civil para que lo vuelva a meter en su cesta. Yo no voy a decir nombres. Yo sí. Vale. Hay que decir nombres. Te cedo la palabra. Voy a hablar, por ejemplo, del Grupo Planeta, el máximo, el propietario mayoritario de las dos basuras mediáticas que tenemos en España. El Grupo Planeta se dedica a publicar lo que el escritor y periodista Mariano Sánchez Soler llama gilipolleces misteriosas, con la etiqueta de novela negra. Le da el premio Planeta a un señor, que voy a decir que se llama Lorenzo Silva, que es distinguido por la Guardia Civil. Un escritor de novela negra a la que la Guardia Civil le premia. Hay también una periodista llamada Ana Terradillos. Pero lo de Lorenzo Silva entiendo porque tiene una serie protagonizada por Sí, claro, Civil. claro. No. Lorenzo Silva escribió un libro a medias con el que fue jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es un tipo condenado por tortura a un detenido, por desnudarle en un campo, por despellejarle. Y un señor que tiene el premio Planeta y que escribe un libro a medias ponderando la actividad de la Guardia Civil en la lucha contra ETA, hombre, lo estás legitimando un poco. Un poco bastante. Un poco bastante. Y luego yo, que tú tampoco estás de acuerdo, yo soy muy pro Kapuczynski. Kapuczynski decía que el periodismo tiene que ser intencional y la literatura tiene que ser intencional. Y lo que yo veo es que la novela negra perpetúa, no solo no se dedica a denunciar y a intentar transformar la sociedad en ese sentido, sino que perpetúa. Por ejemplo,
La novela negra ahora mismo está lleno de mujeres jóvenes descuartizadas, a las que le meten palillos por entre las uñas, a las que les abren en canal. Todo eso es una violencia simbólica. O sea, estás volviendo a reproducir aquello que se supone que quieres denunciar. Estoy muy harta de estar continuamente escuchando a chicas a las que descuartizan. Estoy harta de que un señor guionista de Antena 3, que se llama Santiago Díaz, creo, utilice el caso de las niñas de Alcácer para vender por los festivales su porquería de novela, aprovechándose del morbo y del dolor de toda la sociedad. Me parece una basura. Es mi opinión. Hombre, con respecto a lo que dices contra Kapuscinski, no tengo nada. Es muy colonialista. No, no es ningún dices. colonialista. Ahora que estamos haciendo alusión a la palabra, a la blanqueo, pues para mí es un señor que blanquea la sociedad blanca y, valga la redundancia, frente a los negros. Para mí es como Memorias de África. Esta pandilla de gilipollas ahí tomando el té, haciendo así. Y nosotros los negros que somos aquí, los que debíamos estar cortando bacalao, anda a iros a mamar la parla. ¡Hombre! Pues para mí toda esta gente eso, son blanqueadores. Y como tales blanqueadores, pues, hombre, tampoco es echar a la gente, pero vamos, si puedo prescindir de Kapuscinski y de Robert Redford pilotando el avión aquel donde la otra se pone así, se embelesa, si puedo, hombre. No por otra cosa, es sencillamente por envidia, lo digo por envidia, porque va a pagar Nere Mogambo, ya quisiera yo haberme la beneficiado. Hay otra pregunta del público que me parece también muy interesante. Dice, ¿en la actualidad existe censura en la novela negra en España? Se autocensuran muchos autores porque saben que si van a decir, oye, esto tal, no les van a pregunta publicar. entonces, ¿ustedes como escritores de novela negra se han autocensurado? Yo no. No, Yo no. Yo no. Vamos, es lo que me faltaba. Mi único reducto de libertad es escribir lo que me sale de las narices. Si me tengo que autocensurar para complacer al señor Lara, no. Hombre, si te va y te ofrece 1 millón de euros, igual nos lo pensamos. Ya. No. Esa era otra pregunta que No. tenía yo. ¿Todos somos No. corruptibles Me o no? parece asqueroso eso. Me parece Yo buscar la creo que corrupción. todos tenemos un precio. Lo que sucede es que hay gente que se vende por dinero, por muy poco dinero, por mucho dinero, y a lo mejor el precio de otras personas no es el dinero, sino que es otras cosas. El Un éxito. beneficio para alguien. El éxito, Vete a saber que a tu hija la asciendan en la Diputación. No sé. ¿Qué harías porque asciendan a tu hija en la Diputación? No, o sea, ahí No por ahí no entremos paso. ahí. Es que bueno. Pero yo sí creo que todos tenemos un precio. Lo que sucede es que es muy posible que el precio de la mayor parte de nosotros no sea tan fácil de pagar porque igual no está en términos económicos. ¿Y tú, Marta y Paco, qué opinan? No sé, ya. ¿Eh? Ya me he desahogado tanto. ¿Y tú, Paco, crees que Ya no todos sé qué tenemos un opino. precio o no? ¿Cuál era la No, pregunta? no tenemos precio. No estoy de acuerdo. Me acuerdo cuando Felipe González alcanza el poder y llega a Andalucía para cambiarse de edad y todos los andaluces adscritos al PSOE le decían aquello de colócanos a todos, Felipe. Es imposible. O sea, entonces la corrupción tiene un precio que no puede cumplir el poderoso. ¿Cómo va a colocar a todo el mundo? Entonces ahí salimos, la zona crítica, imposible de colocarnos, a seguir rumiando y a seguir molestando y jodiendo al poder. Felipe González, que al año de haber obtenido la mayoría absoluta se dedicó a pactar con las juntas militares argentinas las sillones en la ONU, en la Sociedad Internacional de Aviación. O sea, es que en España todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Comunista, todas las fuerzas políticas nos han hecho la 13-14 con esta mierda de régimen que hemos sufrido. Es la única durante política tantos años. exterior, en cierto sentido, sistemático, con una idea, la que han hecho Felipe y su sucesor últimamente, por ejemplo, con el tema del Sáhara, ¿no? Bueno, hemos ido Pedro a por Sánchez. ellos Hemos y ido ahora, peor. 43 años después, los dejamos ahí tirados y que se busquen Y la el vida. Eso sí vasallismo que es... con Estados Unidos. Ahora, Es la política. tener una política exterior seria, consecuente y libre, que eso es imposible ahora mismo, eso no.
Ahora vender a una pobre gente, y han vendido Guinea Ecuatorial por 4 pesetas y 4 duros, por eso están los moratinos, por eso están los bonos, los ábalos, pues eso, trastocando cualquier indicio de poder arreglar las cosas y las cuentas. O sea, ¿quién soy yo, por muy escritor de novela negra que sea, para pararle los pies al señor Bono? Que Pero cuando llegue aquí, se pone en las antenas de Telecinco y tal, lanza dos, y esto es lo que va a comprar el hombre blanco y la mujer blanca. Lo que ha dicho Bono, no lo que ha dicho el negro Paco. A ver, ahora por suerte hay un periodismo alternativo, contexto, infolibre, público. Yo creí que habíamos desaparecido y que nos habían comido A ver, los tiburones. sí, Joder. hay un intento Aclárate, por parte de aclárate, Marta. por suerte hay un intento por parte de una minoría de periodistas que han estado silenciados. Voy a poner el ejemplo de Castilla y León, que es donde vivo yo. En Castilla y León sucede lo mismo que en España. En Castilla y León, los dos grandes propietarios de todas las televisiones, de los periódicos, son Samuel Pozo, que estuvo en la cárcel por corrupción, ya salió, fue el hijo del rey ladrón un día a condecorarle como un ejemplo de emprendimiento, y el señor José Luis Ulibarri, que está actualmente en prisión. Esos son los propietarios de los medios de comunicación, las personas que están en los pueblos, que no tienen acceso, como podemos tener nosotros, a otros medios alternativos, a las redes sociales, se están comiendo la basura y la intoxicación que les están proporcionando estos delincuentes. Pero quiero decir que, por suerte, hay algunos periodistas que no se han vendido y que están intentando hacer un periodismo crítico, independiente, que no renuncian a su ideología, porque el periodismo no tiene por qué ser neutral. Está en su derecho de defender una ideología e incluso de proponer o intentar convencer para obtener el voto para un candidato. Lo que no puedes decir es que estos son los hechos alternativos, porque los hechos son los que son. Otra cosa es tu interpretación ideológica, pero es que nos están metiendo hechos que no han sucedido. Es que el señor García Ferreras difundió un informe policial de un comisario que él sabía que era falso, diciendo que Pablo Iglesias tenía una cuenta a nombre de su madre en Granadinas, donde el gobierno venezolano le ingresó 200 no sé cuántos mil euros. Y el señor Ferreras, que se supone que son los medios de comunicación progresistas los que están ahí poniendo el contrapunto al poder, porque una cosa es decir el oso se comió al hombre y otra cosa es ver cómo el oso se come al hombre. Y nosotros hemos escuchado los audios en que le decía a este tipo, que por cierto es de León, la cuna del parlamentarismo y de la corrupción, que decía, pero es que esto es muy burdo, hombre, esto es muy burdo, bueno, yo lo saco. Yo creo que a ese periodismo se le está empezando a caer la careta también. Yo creo que el caso Ferreras ha sido un antes y un después en cómo entendemos el periodismo en España, cómo hay ciertos profesionales que bueno, pues se han erigido en palmeros de ese señor, pero, por ejemplo, el objetivo de Ana Pastor creo que lo van a retirar porque ha perdido totalmente la audiencia y la credibilidad. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que no podemos rendirnos y que tenemos que resistir. Hombre, hay un tipo de periodistas y de periodismo que no está dispuesto en ningún momento a rendirse. Entonces, la única fórmula que existe, que yo veo hoy en día, de tener una formación creíble o mínimamente contrastable, es el de la vigilancia continua. Total. Del individuo, por supuesto. Tienes que estar alerta a todos los movimientos que ocurren. En cuanto te duermes te la meten doblada, ¿no? De un político como Pablo Iglesias, al que la madre le lleva las... Eso es imposible. O sea, eso no puede ser, que la madre tenga una cuenta en Venezuela y otra... Pero bueno, a su nombre. A su nombre. ¿Y qué tipo de...? Paco, Marta, yo creo que ya se nos agotó el tiempo, le agradezco mucho. En reivindicación del periodismo digo que hay una gran novela de los años 40, si no me equivoco, Horace McCoy se llama Los sudarios no tienen bolsillo, donde se reivindica precisamente el papel del periodista en una ciudad completamente corrupta. Dicho esto, el festival continúa, tenemos 15 minutos de descanso. Tienen aquí estos 3 grandes escritores que tienen abajo sus novelas para que se las firmen.
Además, se la recomiendo vivamente y dentro de 15 minutos nos vemos otra vez aquí. Muchas gracias. Gracias. Qué bien. Hace así, los usuarios no tienen bolsillos. Maravilloso. Decía Horace McCoy, dice, el oficio del periodista es llamar hijos de puta a los hijos de puta. Bueno, muchas gracias. Me ha encantado la charla, ¿verdad? Y por cierto, saludos de Lorenzo Silva, que creo que ya no viene el año que viene, pero bueno. Eso, en 15 minutos, Dios mío, qué nervios. Eduardo, quita que me está aquí, estoy saliendo por la tele. En 15 minutos nos vemos aquí nuevamente para una mesa que se llama Otras Voces, Otros Ámbitos. No se la pierdan, pero aprovechen, hay firma abajo durante un ratito, ¿vale? Nos vemos a las 8 en punto.